Los conocimientos previos de los alumnos, una base necesaria para la enseñanza y el aprendizaje. Los alumnos de educación media superior, al igual que los alumnos de otros niveles educativos, llegan a la escuela con experiencias de vida, antecedentes escolares, formas de pensar y comprender la realidad y, en general, con todo un conjunto de conocimientos previos que condicionan de manera importante las formas en que se aproximan a los contenidos escolares. La consideración de los conocimientos previos para guiar la enseñanza es un desafío muy grande para los docentes de todos los niveles educativos y pueden llevarlo a usted a plantearse preguntas como ¿por qué es necesario atender los conocimientos previos de los alumnos? Los conocimientos previos se relacionan con el hecho de que distintos alumnos entienden de maneras diversas los contenidos que están aprendiendo. Los contenidos vistos en la escuela en asignaturas anteriores son suficientes para que aprendan un nuevo contenido, entre otras. En esta cápsula lo invitamos a reflexionar sobre la función de los conocimientos previos en el aprendizaje y a profundizar en la comprensión de sus características, a comparar algunas formas de explorar los que poseen los alumnos y de utilizarlos a lo largo de las situaciones didácticas con el fin de que mejoren su aprendizaje. Función y características de los conocimientos previos. ¿Cuál es la importancia de los conocimientos previos en el aprendizaje? Desde una perspectiva conductual del aprendizaje, que tuvo su origen en la primera mitad del siglo pasado, la manera en que los individuos se apropian del conocimiento está basada en procesos de memorización y en formas mecánicas de fotografiar la realidad dentro de la mente. En este sentido, el conocimiento es una copia fiel de la realidad, y los alumnos pueden ser tratados como si sus mentes fueran páginas en blanco, en las que no hay ideas sobre las cosas o conceptos que se les van a enseñar. Desde las perspectivas educativas constructivistas que fueron tomando forma durante las últimas décadas del siglo pasado, se reconoce el papel activo de los alumnos en sus procesos de apropiación y construcción del conocimiento. A través de la interacción con la realidad, los sujetos la reconstruyen pensando, razonando y elaborando sus propias hipótesis sobre la forma en que los objetos y las personas funcionan y se relacionan. Con base en estas hipótesis, los sujetos interpretan los fenómenos a su alrededor, así como la información y las explicaciones que otros les dan sobre la realidad. En este sentido, ningún aprendizaje inicia de cero. Los alumnos son personas activas e inteligentes que construyen y reconstruyen constantemente su conocimiento. En la escuela, cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido, utiliza sus conocimientos previos para atribuirle un significado inicial y posteriormente para construir nuevos significados que le den sentido. De esta manera, el aprendizaje podrá ser significativo en la medida en que el alumno puede encontrar vínculos relevantes entre sus conocimientos previos y el nuevo contenido que se presenta como objetivo de aprendizaje. Por todo esto, es que el docente no puede prescindir de tomar en cuenta los conocimientos previos de los alumnos para guiar la construcción de nuevos conocimientos. El aprendizaje de un nuevo contenido es, en último término, el producto de una actividad mental constructiva que lleva a cabo el alumno, mediante la cual construye e incorpora a su estructura mental los significados y representaciones relativos al nuevo contenido. Ahora bien, dicha actividad mental constructiva no puede llevarse a cabo en el vacío, partiendo de la nada. La posibilidad de construir un nuevo significado, de asimilar un nuevo contenido, en definitiva, la posibilidad de aprender, pasa necesariamente por la posibilidad de entrar en contacto con el nuevo conocimiento. Mariana Miras, 1999. ¿Cómo se adquieren los conocimientos previos?
Una idea común entre docentes y elaboradores de materiales educativos es que la exploración de los conocimientos previos de los alumnos debe estar centrada en la recuperación de los contenidos escolares ya estudiados para ajustar y orientar la situación didáctica que van a implementar. Sin embargo, la investigación sobre los procesos de aprendizaje ha mostrado que los conocimientos previos que inciden en la apropiación de nuevos saberes tienen características muy variadas según la forma en que han sido aprendidos y la manera en que organizan el pensamiento de los alumnos. En las siguientes escenas, algunos alumnos exponen sus ideas sobre la relevancia de la investigación en la vida cotidiana. Preste atención a los aspectos que hacen que sus intervenciones no correspondan a un conocimiento convencional y reflexione sobre cuál puede ser el origen de estas concepciones. La importancia de la investigación en mi vida cotidiana ha sido muy útil y de mayor importancia porque con ella he plasmado mis conocimientos en varias cosas de mi vida diaria. Por ejemplo, en matemáticas he resuelto operaciones que ni yo un día me imaginé resolverlas. Sin embargo, las he logrado hacer por las investigaciones que he hecho durante las clases. No solo a mí me han servido, sino también a toda la humanidad, aunque a veces sin darnos cuenta investigamos sobre algún tema, ya sea por gusto o solo por obligación, pero sí lo hemos hecho. La importancia que tiene la investigación para el desarrollo de la humanidad. La importancia que tiene la investigación es que sin esta, el ser humano no podría saber sobre qué es investigación, ya que investigación es encontrar la solución a un problema y esta solución es necesaria para que el hombre se desarrolle y sepa más en el ámbito de informarse que investigación. La importancia que tiene la investigación para el desarrollo de la humanidad. La investigación ocupa un lugar muy importante en la humanidad, ya que para que surgiera un nuevo desarrollo, primero se hicieron investigaciones y después se inventaron las cosas como son las medicinas y muchos otros objetos. Todo objeto que se ha inventado se ha hecho después de hacer investigaciones. Por ejemplo, se investiga de qué materiales se hará, para qué se utilizará ese material, si puede ser dañino para el ser humano, qué beneficios le dará, etc. Y muchas otras cosas acerca del objeto. Si no se investigara, no se podría inventar algo, o se inventaría, pero no se sabría exactamente cuáles son sus ventajas y desventajas y qué elementos contienen, si son dañinos o no para la salud del ser humano. Ok, gracias. Importancia de la investigación para el desarrollo de la humanidad. La investigación ha jugado un muy importante papel en el mundo, ya que desde que el hombre tiene uso de razón, se ha interesado por muchos fenómenos, ya sean sociales o naturales. Gracias a ello, el ser humano tiene muchos beneficios en estos días. Ha aumentado su... En el segmento anterior, los alumnos que leen sus escritos sobre la importancia de la investigación en la vida cotidiana manifiestan ideas poco precisas sobre qué es la investigación y cuáles son sus relaciones con la ciencia, la tecnología y el aprendizaje. En estas ideas se encuentra presente su interpretación personal de lo que es cierto tipo de actividad en el ámbito escolar, así como del uso social del término investigación como asociado a ciencia y tecnología. Los procesos cognitivos de los alumnos están en la base de sus conocimientos previos. Son construcciones personales que se han formado a lo largo de su historia de vida. En gran medida, han sido elaborados de manera espontánea en su interacción cotidiana con el mundo y las personas, por lo que son previos a la instrucción. En este sentido, reflejan las ideas que se han formado los alumnos por sí mismos, a través de inferencias y suposiciones sobre los datos que reciben del entorno. Sin embargo, los saberes y las prácticas de su entorno social influyen de manera importante en los conocimientos previos de los alumnos, en sus conceptos, en sus formas de comprender la realidad y actuar en el mundo, o en sus valores y representaciones simbólicas.
La cultura de su comunidad y de los grupos sociales en los que participan, las innovaciones tecnológicas, así como la influencia de agentes externos, como los medios de comunicación, las instituciones que actúan en su espacio, entre ellas la escuela, influyen en los conocimientos previos de los alumnos. De acuerdo con lo anterior, algunas características de los conocimientos previos son las siguientes. Tienen un carácter implícito frente a los conceptos explícitos de la ciencia. Buscan la utilidad práctica antes que la validez científica. Son específicos y se refieren a realidades próximas, en lugar de referirse a conceptos sociales e históricos. Son estables y resistentes al cambio, a pesar de los años de instrucción escolar. Constituyen la base para aproximarse a concepciones más complejas, con criterios de validez compartidos. ¿Cómo se organizan los conocimientos previos? Otra concepción recurrente sobre los conocimientos previos de los alumnos supone que es relevante indagar la cantidad de información que manejan los alumnos sobre los conceptos que son necesarios para aprender otros. Además, se considera importante valorar con qué nivel de precisión se aproximan a las definiciones de estos conceptos. Sin embargo, los conocimientos previos no solo se relacionan con la manera en que los alumnos conceptualizan la realidad que los rodea y en qué medida sus ideas se aproximan a los conceptos de las disciplinas académicas. Los conocimientos previos quedan mejor caracterizados si se presta atención a la forma en que los alumnos organizan sus propias ideas para configurar conceptos personales y a la manera en que relacionan estos conceptos entre sí para construir representaciones de aspectos específicos de la realidad. En los siguientes segmentos, 2 alumnos expresan sus ideas sobre cuáles pueden ser algunos contaminantes del suelo y otros mantienen una plática sobre el hábito de hablar en clase, preguntándose si es bueno o malo. ¿Cuáles pueden ser los supuestos que subyacen a estas concepciones de los alumnos? Lo que ellos dicen y la forma en que lo dicen, ¿qué pone en evidencia sobre la forma en que organizan sus ideas en torno al tema tratado en la clase? Principalmente al suelo. La basura. ¿Qué más? Las lombrices, ¿no? ¿Las lombrices son contaminantes? ¿Qué son? Ayudan a oxigenar la tierra. Las lombrices no son basura. Ayudan a oxigenar la tierra. Quemando el pasto. Isabel, ¿con qué más la contaminamos? Con líquidos que no sé, ya están descompuestos, echados por ahí. ¿Cómo cuál? No sé, alguna comida o algo así que esté compuesta, o algún animal. ¿Las plantas? O algo así. Como pero exacto, si nosotros vemos un producto, por ejemplo, orgánico, ¿de qué serviría como un nutriente, ¿verdad? Lo podemos ingresar al suelo nuevamente. Ok. Poner atención. Aprender el salón es un hábito. Para ti. ¿Para ti es bueno o es malo? Es malo. A ver. A ver, pero si él saca el tema de lo que se trata ya. Es malo, bueno, es bueno. Sí, pero es que hay 2 tipos de organización. Está el de responder a las preguntas y el de platicar con los Porque cuando hablas así con tus amigos es como que ves diferentes opiniones al tema. Debatir. ahí está la palabra, debatir. Si es un hábito para ti, de manera... En el primer segmento anterior, es posible que los alumnos que expresan sus ideas sobre los contaminantes del suelo desconozcan que las lombrices y los líquidos echados a perder puedan enriquecer el suelo de áreas naturales y cultivables para hacerlo fértil.
Sin embargo, toman en cuenta que en ciertas condiciones, estos seres y sustancias pueden dañar la salud humana y de otros seres vivos. Además, relacionan esta idea con la concepción que tienen de lo que es un contaminante. En el segundo fragmento, la alumna que pregunta si hablar en clase es un mal hábito de estudio parece detectar una contradicción entre dos valoraciones. Hablar en clase al margen de la autorización del docente es una práctica sancionada, por lo tanto es un mal hábito. Pero hablar en clase con los compañeros ayuda a comprender los contenidos estudiados, por lo tanto es un buen hábito de estudio. Posiblemente la docente y sus compañeros no hacen la distinción entre los usos autorizados y no autorizados de hablar en clase que esta alumna identifica como reglas implícitas de convivencia en el aula. Los conocimientos previos de los alumnos están conformados por hipótesis y conceptos sobre aspectos específicos de la realidad, que se construyen en la interacción cotidiana con el mundo. Estas ideas tienen una organización interna, cuya coherencia se puede basar en relaciones de jerarquía, causalidad y contraste, entre otros tipos de operaciones de pensamiento. En conjunto, los conocimientos previos posibilitan la asimilación o comprensión de otras ideas o conceptos. Cuando se sugiere a los docentes que tomen en cuenta los saberes previos, lo que se les está sugiriendo es que tomen en cuenta bajo qué condiciones cognitivas los alumnos están pensando y razonando y no tanto que traten de explorar cuánta información pueden manipular. Exploración de los conocimientos previos en el aula. ¿Qué explorar? Al planear e implementar una situación didáctica para la enseñanza de un nuevo contenido, ¿cuáles son los conocimientos previos de los alumnos que es necesario indagar? Observe lo que hace el maestro de informática del siguiente segmento y preste atención al tipo de conocimientos previos de los alumnos que él recupera. Para iniciar, quiero preguntarles primeramente si algunos de ustedes pudieran empezar para que no... ¿Quiénes de ustedes han trabajado en el centro? 3, 4. ¿Quiénes no lo han usado? Son varios. Quizás en la secundaria no llevaban la carrera de informática. No, tal vez. Pero estoy seguro que todos ya lo habían, que lo han cerrado. ¿Por qué? Cuando abren el material. A pesar de que el docente del segmento anterior dice que va a tratar el tema como si los alumnos no supieran nada, está buscando recuperar los conocimientos previos de los alumnos sobre dos aspectos: contenidos de la disciplina, que se relacionan con el nuevo tema; experiencia personal de los alumnos en contextos cotidianos sobre el contenido que se va a tratar. Además de lo que hace el profesor, es conveniente recuperar los conocimientos previos sobre los siguientes aspectos: información, formas de pensar y actitudes sobre el contenido que están presentes en el medio social y cultural de los alumnos; formas personales de razonar sobre el contenido por parte de los alumnos. Esta diversidad de aspectos de los conocimientos previos de los alumnos sobre los que es posible indagar plantea un desafío. ¿Cómo acotar la exploración lo más posible para centrarla en los contenidos más pertinentes? Algunos criterios para delimitar la exploración de contenidos previos para iniciar la enseñanza de un nuevo tema son los siguientes. Analizar el contenido que se va a enseñar para identificar sus antecedentes curriculares, en la misma asignatura o en otras que hayan cursado anteriormente los alumnos. Delimitar con claridad los objetivos de enseñanza que se persiguen y el tipo de actividades que se buscan llevar a cabo en la situación didáctica. Reflexionar sobre la propia experiencia docente e identificar las dificultades más frecuentes de los alumnos para comprender el contenido. Exploración de los conocimientos previos en el aula. ¿Cómo explorar?
Se ha convertido en una práctica común la aplicación de distintos instrumentos de diagnóstico para explorar los conocimientos previos de los alumnos, tanto como hacer la recuperación mediante un diálogo directo entre el docente y los alumnos. Observe lo que hace la docente del siguiente segmento y reflexione cómo es que usted considera más conveniente hacer la exploración de conocimientos previos de los alumnos. La pregunta detonadora para empezar el módulo es la siguiente. ¿Qué entiendes por hábitos de estudio? Por favor, responden de forma personal, analicen la pregunta y conforme a lo que ustedes conozcan que es un hábito, vayan anotando ahí en su cuaderno para que identifiquen qué son los hábitos. Bien, muchachos, vamos a iniciar a través de una lluvia de ideas. Vamos a estar dando nuestro punto de vista sobre esta pregunta, qué es un hábito y si podemos complementarla un hábito de estudio. De forma voluntaria, ¿quién quiere participar? Un hábito de estudio puede ser como cuando yo llego a la preparatoria, saco mi libreta, mi profesora y experimento para escuchar y aprender. Pero debe haber algo más para que sea un hábito. Es como tener una rutina. Llegas, llegas a tu casa, te pones a leer un libro, hacer tus tareas, tener el hábito de lo que hacemos. Nada más para, no dijiste que haces la repetición de manera constante. ¿Sí? El diario lo haces de manera constante. Okay. A ver, muchachos, levante la mano, por favor, ¿quién se baña a diario? ¿Es un hábito bañarse o no? Sí. ¿Por qué es un hábito bañarse diario? Para sentirte bien, algo que te hace sentirte agradable, bien entre los demás. ¿Sí? Bien. En el video anterior, la docente plantea una pregunta detonadora para que los alumnos expresen sus conocimientos previos. Una vez que los alumnos respondieron por escrito, comparten oralmente sus ideas y la docente comienza a retroalimentar y hacer aportaciones sobre sus planteamientos. Finalmente, pregunta a los alumnos sobre experiencias cotidianas, particulares, en las que se manifiesta el contenido que se va a enseñar. Lo importante en el desempeño de esta docente es que las primeras preguntas que hace por escrito le sirven de base para el planteamiento oral de otras preguntas con el fin de profundizar sobre la forma en que los alumnos razonan en torno al tema de estudio. Esta forma de proceder puede orientar de manera más precisa el tratamiento del contenido que se busca enseñar, que si únicamente se plantean de manera inicial unas preguntas sobre conceptos específicos, sobre las que ya no se vuelve a dialogar en el transcurso de una situación didáctica. Exploración de los conocimientos previos en el aula. ¿Cuándo explorar? En diferentes momentos de la enseñanza, conviene hacer presentes los conocimientos previos de los alumnos, porque se relacionan directamente con un aspecto particular del contenido que se está tratando, o porque de esta manera es posible monitorear si están transformando sus concepciones iniciales. En el siguiente video, el docente da indicaciones a los alumnos para elaborar un collage sobre el tema que acaban de estudiar. Reflexione sobre cuál puede ser su propósito en relación con los conocimientos de los alumnos. En este caso vamos a hacer un collage, vamos a tomar equipos, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer un collage de los métodos, los distintos métodos que vamos a ver, métodos de investigación, ¿sí? Y yo voy a hacer mi collage. De un lado voy a poner las imágenes que tengan que ver con este método. ¿Sí? En otra parte de mi collage voy a poner que ver con lo cualitativo. ¿Sí? Tal vez vamos a poner una chica de moda, ¿sí? Por belleza, la belleza es una cualidad. ¿Sí? Entonces,
Sí, definitivo problemas que tiene un nivel ahí y que reflejen un problema muy grande. Dice, ¿ok? Definitivo, ahora sí, a la inversa, un problema grande, pero que trae factores muy particulares que entonces, En el segmento anterior, el docente busca una forma original para que los alumnos expresen sus ideas personales sobre el tema que están estudiando. De esta manera, está buscando recuperar los conocimientos de los alumnos en el proceso de enseñanza de un tema, y no solo al inicio. Esto puede tener el propósito de que los alumnos comuniquen lo que han aprendido, en sus propias palabras, involucrando su forma de pensar sobre el contenido. Mantener una mirada atenta hacia los saberes de los alumnos durante todo el proceso de la exposición de un tema, y no solo al principio de la clase, es lo que dará sentido a la afirmación: hay que tomar en cuenta los conocimientos previos de los alumnos al organizar la enseñanza. Uso de los conocimientos previos en la enseñanza. ¿Cómo vincular los conocimientos previos con los nuevos conocimientos? La recuperación de los conocimientos previos de los alumnos tiene el propósito de orientar o enriquecer el desarrollo de una situación didáctica en diferentes momentos de su planeación e implementación. El uso extendido de los conocimientos previos en este sentido consiste en que el docente alude a un conocimiento de los alumnos para explicar o ejemplificar los conceptos que está enseñando. Esto es lo que hace el maestro de química del siguiente segmento. Lo invitamos a que lo observe y analice cuáles son los puntos de coincidencia entre el contenido que está enseñando y el conocimiento de la vida cotidiana al que alude para facilitar su explicación. Comente en qué medida esta similitud facilita la comprensión del contenido enseñado. En la reacción, ¿verdad? El elemento que se desprende del compuesto general se lleva a 2 electrones que están compartiendo. Estamos hablando de una heterólisis, o sea, una ruptura heterolítica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que quedan desbalanceados. Poníamos de ejemplo aquí en un grupo, ¿sí? Somos un grupo heterogéneo en cuanto a género, ¿verdad? Tenemos más señoritas que caballeros, ¿no? En edades también hay heterogeneidad, porque unos son más por días, o no todos nacieron el mismo día, ¿no? Entonces podemos ver por género, por fechas de nacimiento, etcétera, que no somos homogéneos, ¿no? ¿Y por qué poníamos, me decían al principio, lo de la sal y el agua? Bueno, nosotros al combinar, al hacer una división de sal en agua, para entender lo que es homogéneo, planteábamos, ¿verdad?, que la sal, la fase de la sal, no la podemos distinguir de la fase del agua. Entonces decimos que es una solución homogénea, ¿no? Distribución homogénea, lo que no distinguimos uno de otro. Para entender que el concepto de... En el segmento anterior, el docente trata de explicar un tipo de reacción química, la ruptura heterolítica. Para ello, alude a su raíz griega hetero y comenta su significado en un contexto más cotidiano. De esta manera trata de activar un conocimiento previo que él considera pertinente para facilitar la comprensión del contenido. Lo que hace posible que la activación de un conocimiento previo particular facilite la comprensión de los alumnos es el análisis del contenido que se enseña y de las dificultades que han mostrado los alumnos en otros momentos. Uso de los conocimientos previos en la enseñanza. ¿Cómo promover el cambio conceptual en el conocimiento de los alumnos? La evocación de los conocimientos previos de los alumnos en los momentos adecuados de una situación de enseñanza puede ser de utilidad para vincularlos con el nuevo conocimiento. Sin embargo, si se toma en cuenta el papel fundamental que juegan los conocimientos previos en la construcción de nuevos conocimientos, es posible utilizarlos para promover un aprendizaje verdaderamente significativo en los alumnos. Observe las siguientes situaciones de clase.
preste atención a la manera en que las docentes establecen una relación entre los conocimientos previos de los alumnos y el contenido que enseñan. Ok, y lo último que nos habla el perfil del adolescente en el posmodernismo es el pasotismo. ¿A qué se refiere esto, Charlie? No les importa lo que las mujeres van a tener dinero, les quieren ir a fiestas. Pasotismo de pasividad. Sí, porque por ejemplo, que los jóvenes me da igual, ¿verdad? Me da igual los gobernantes que haya o no hay en el aspecto de política. Me da igual, aunque mi mamá se está renegando todo el día, que la leche, que la luz. Que tu cuarto, que la cobija. A mí que es cosa que me da momento, que tu cuarto, las cobijas. Es un interés general en los aspectos económicos, familiar incluso, porque ahorita te comentaba. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Otra vez regresamos con reciclar la basura. ¿Pero cómo la reciclarías? Los desechos se contaminan en una parte de los desechos orgánicos. Lo podemos utilizar como abono para las plantas o para los campos. Algunas veces se utiliza como alimento para los animales. Sí, tenemos que ajustarnos a nuestra vida real de un lugar rural, ¿verdad? Donde tenemos muchas oportunidades de poder separar la basura orgánica de la inorgánica. Y como dijo En la clase de Ética y Desarrollo Humano, el alumno que habla de la cobija y el cuarto está trasladando el problema planteado por la docente a un ámbito más personal y cotidiano. A su vez, la docente incorpora este punto de vista para ampliar su explicación del fenómeno. Por su parte, la maestra de química conduce a los alumnos para que elaboren, con base en sus propios referentes, propuestas para cuidar el suelo, tomando en cuenta los contenidos estudiados en la asignatura. En ambos casos, las docentes propician un diálogo cercano entre los conocimientos de los alumnos y los conocimientos de las disciplinas que enseñan. De esta manera, ellas promueven el cambio conceptual de los alumnos, es decir, ellas vinculan el conocimiento previo de los alumnos, el conocimiento cultural que han adquirido en su entorno y las formas en que organizan sus ideas con el conocimiento de la disciplina que propone explicaciones más elaboradas y está validado socialmente para transformar su forma de razonar sobre el tema y aproximarlos cada vez con mayor precisión al conocimiento científico. De manera general, promover el cambio conceptual en los alumnos requiere que los docentes generen situaciones didácticas en las que los alumnos participen en experiencias significativas que vinculen sus conocimientos previos con los contenidos estudiados. Problematicen sus conocimientos previos en tanto que no alcanzan a explicar la totalidad de la experiencia. Dialoguen entre sí para intercambiar puntos de vista. Tengan permiso de cometer errores como parte de su actividad constructiva. Lleguen a tomar conciencia no solo de la información equivocada, sino del razonamiento que los llevaba a tener ideas erróneas. A lo largo de este programa, revisamos el papel fundamental que tienen los conocimientos previos en la construcción de nuevos conocimientos. Esto nos lleva a reconocer que la experiencia personal, los saberes de la cultura y especialmente las formas de organizar las ideas de los alumnos, entre otros aspectos, influyen de manera determinante en la aproximación que pueden realizar a los contenidos escolares. De acuerdo con lo anterior, identificamos que la exploración de los conocimientos previos no solo debe centrarse en los antecedentes escolares del tema a estudiar, también debe considerar las distintas dimensiones de los conocimientos de los alumnos.
Además que independientemente del instrumento inicial que se utilice para recuperar los conocimientos de los alumnos, resulta de capital importancia el diálogo continuo con ellos para descubrir sus concepciones implícitas y las formas en que se articulan para construir explicaciones con la realidad. Lo deseable es que este diálogo se continúe en distintos momentos de la implementación de una secuencia didáctica. Finalmente, señalamos que la activación de los conocimientos previos para vincularlos con los contenidos que se están estudiando contribuye a la mejor comprensión de los mismos. Además, que el propósito último de considerar los conocimientos de los alumnos en la enseñanza es el de promover el cambio conceptual en los mismos para lograr un aprendizaje verdaderamente significativo. Lo invitamos a revisar la forma en que explora y utiliza los conocimientos previos de sus alumnos en su actividad docente, particularmente a que reflexione sobre los contextos y las concepciones habituales sobre los contenidos de su asignatura que pueden vincularse con los saberes de los estudiantes. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.